María Elena. Ahí están los resultados de un Congreso Nacional de Investigación Educativa, de una institución que lo convocó y los resolutivos a los que se llegaron. No estamos inventando cosas. Y un estado como Chihuahua, que para el CENTE era una parte fundamental. Los maestros de Chihuahua, el sindicato de Chihuahua, y que son quienes también han impulsado una serie de iniciativas muy importantes para transformar el sistema educativo nacional. Hoy están haciendo nuevamente la tarea los maestros de Chihuahua y están convocando a la reflexión sobre estos resolutivos, estos 5 resolutivos que el día de hoy di a conocer. Si la reforma educativa realmente fuera una reforma educativa, hoy estaríamos viendo que no se diera recorte a la Universidad Autónoma de Zacatecas. 50 millones menos, o 25, no recuerdo bien la nota. Las escuelas solas, no hay maestros. Y veamos simplemente el ejemplo de Jocaliente, cuántos maestros y personal de la Secretaría de Educación está en la nómina del municipio de Jocaliente, y que es parte del problema que tienen de falta de recursos para cubrir la nómina. Maestros, está pagando maestros para que atiendan escuelas. No, la reforma educativa, no nos engañemos, sí está aplicándose. Y cuando yo me refiero a gorilas es porque nuestros policías no debieran de estar cumpliendo esa función. Deberían de estar cumpliendo otra función. ¿Por qué tomar como delincuentes a los maestros? Y ahora me parece que hace falta, ahí están las cifras oficiales, las cifras son otras. No es cierto ese porcentaje que acudió a la evaluación. ¿Y por qué no se dice también que ahora a los maestros se les citó en las oficinas regionales de educación y que allí los trasladaron en autobuses, resguardados por policías, introducidos por policías, a evaluarse? O sea, con una medida autoritaria. No fueron libres, no. Quien los secuestró, quien los llevó a espacios, fue la autoridad educativa y el general Pinto. No es cierto que hubo intentos de bloqueo de las sedes. Los cercos que resguardó el general Pinto estaban muy amplios y no hubo acceso siquiera. Entonces no mintamos. Hay una resistencia, hay una opinión crítica, hay una lucha de clases y ahí se está expresando. Entonces yo agradezco mucho los comentarios tan acertados del diputado Rafael Flores. Me parece que el PRD se da cuenta de que haber sido parte de ese Pacto por México y que la reforma educativa no cumplió. ¿Dónde está la inversión estratégica? ¿Dónde está el incremento al presupuesto educativo? ¿Dónde está la mejora de las instituciones? ¿Dónde está la mejora salarial de los trabajadores de la educación? No, tenemos pérdida y pérdida y pérdida y pérdida porque seguimos esperando lo educativo. No va a llegar. Yo me quedo con el exhorto que hace el diputado Rafael Flores para que esta legislatura sí pueda tomar medidas respecto de verdaderas acciones educativas en Zacatecas. Hace falta un sistema de evaluación. Nosotros proponíamos en la iniciativa popular de educación que presenté en el 2009, nosotros planteamos el Instituto Estatal de Evaluación, ligado al Poder Legislativo. Concluya, diputado. Nosotros planteábamos una serie de medidas: impulsar la educación científica, impulsar el sentido humanista de la educación, es decir, formar con inversión estratégica la nueva sociedad en Zacatecas, pero la sociedad de conocimiento, la sociedad con la tecnología, con la investigación, con la parte científica para mejorar. De lo contrario, no va a evaluar nuestro sistema educativo y seguirá siendo la reforma educativa una contrarreforma laboral. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Se le agradece su participación y ha quedado debidamente registrada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Xóchitl Noemí Sánchez Rubalcaba con el tema Proyecto Joven, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Generar espacios de participación de los jóvenes en la vida pública es una de las actividades sustantivas de las políticas gubernamentales,
Activar la iniciativa juvenil significa abrir espacios en los que se escuche su voz y su propuesta. No solamente eso, sino que se involucren, se comprometan y se hagan corresponsables de una tarea de gobierno que nos incumbe a todos, sobre todo en circunstancias en donde la seducción por el goce efímero y el ingreso económico fácil, con la consecuente pérdida de valores familiares, éticos, comunitarios, los puede llevar a situaciones complejas de riesgo de su propia vida. Las estadísticas son alarmantes por el número de muertes de jóvenes que sin aparentes metas personales y familiares diluyen su existencia en un juego de suertes en donde su vida la convierten en moneda de cambio entre drogas, alcohol y crimen. Para algunos, el estudio y el trabajo son categorías huecas y fuera de su alcance, porque en ningún lado encuentran oportunidades reales de desarrollo, viviendo situaciones de profunda depresión que en su aislamiento llegan a tomar decisiones dramáticas y fatales. En ambos casos, generan violencia en contra de la integridad en su entorno familiar hasta llegar a su propia destrucción. Cifras oficiales indican el grado de riesgo en el que permanentemente viven nuestros jóvenes ante el asedio del crimen organizado, de las drogas, el tabaco, el alcohol, que enfrentan retos difíciles en un entorno hostil y la mayoría de las veces carente de un hogar plenamente integrado. Por eso la importancia de involucrar a los jóvenes en actividades constructivas, porque construir ciudadanos jóvenes es la mejor inversión que puede hacer una sociedad en la que los jóvenes son porcentualmente el mayor componente de la población total del Estado. La educación formal, la preparación académica son fundamentales para que nuestros jóvenes se incorporen a una dinámica de actividades sociales. Hoy, la competitividad escolar y laboral son la norma que marca las nuevas relaciones de interacción. Las posibilidades de cambio solo pueden ser posibles sobre la premisa de la preparación, capacitación y actualización permanente, atendiendo a una agenda de temas nacionales, locales y regionales, en la que la expresión juvenil es básica. Hablar con los jóvenes, discutir con ellos, planear soluciones y valorar resultados es lo que puede marcar la diferencia a simplemente ignorarlos o soslayar todos sus reclamos. El deporte, la cultura, las artes, las actividades políticas son elementos que motivan e incentivan la formación de los jóvenes, por lo que es fundamental crear las condiciones que permitan abrir y diversificar todo tipo de expresiones antes que permitir que nuestros jóvenes sean víctimas por sus carencias económicas de actividades delictivas en las que caen precisamente por la ausencia de actividades dirigidas desde las instituciones o de organizaciones no gubernamentales, pero de interés público, que tengan como único interés el rescatar a jóvenes cuyos talentos no son visibles, no por ello ausentes, y que es fundamental canalizarlos, atenderlos y desarrollarlos. La convocatoria que se presentó la semana pasada, Poder Joven Radio, es un programa de radio de la Red Nacional de Televisión y del Instituto Mexicano de la Juventud, que con la colaboración de los 3 órdenes de gobierno, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Sede Sol Estatal, a través de la Subsecretaría de la Juventud y el Ayuntamiento de la capital, los jóvenes con esa inquietud de comunicar, teniendo hoy la oportunidad a través de esta plataforma denominada Poder Joven. Según datos del INJUVE, a nivel nacional existen 133 programas, de los cuales 39 son de radio por internet, 14 de televisión, 11 de lengua indígena y 5 de televisión por internet y 75 radio, entre los cuales por segundo año Zacatecas fue beneficiado con este programa de beca. En Zacatecas Capital se desarrolla este programa de becas que para el 2015 tiene un total de 10 beneficiarios, con 2 programas, uno de televisión y un programa de radio que se transmite por el 97.9 de FM, Radio Zacatecas. Como el año pasado se realiza nuevamente la renovación del mismo, en esta ocasión con un aumento de beneficiarios al doble. La comunicación social tiene como propósito emitir y difundir mensajes, acceder por receptoría información para que a través de un micrófono o de un monitor
presentar una voz o una imagen con la suficiente grandilocuencia que elimine el error o que acote la interpretación, una actividad que trascienda la monótona repetición mecánica de una nota o de una imagen, para trascender en su interpretación y editorialización un mensaje que no difumine lo que se quiere decir ni la respuesta que se espera recibir. Una actividad ordinaria que al profesionalizarse presenta expectativas de desarrollo inusitadas porque a través de una señal de televisión o a través de las ondas hertzianas se viaja en el tiempo y en el espacio hasta llegar a un destinatario cierto que en el imaginario social actúa y deciden en función directa de la esencia del mensaje enviado. En una época de cambio permanente, mantenerse informado es fundamental porque el impacto mediático es un acontecimiento o de una decisión solo puede lograrse con oportunidad y eficacia cuando la habilidad del comunicador es capaz de transmitir la esencia de un contexto y la intencionalidad de que genera una noticia, independientemente del contexto que puede ser científico, deportivo, artístico, cultural o político. Es importante apoyar estas iniciativas porque es un espacio de apertura y de tolerancia, de valores de la democracia representativa que debemos inculcar en los jóvenes para que participen y decidan. La convocatoria presentada la semana pasada para los datos más precisos para anunciar a los jóvenes interesados los encontraremos en la página de Facebook como Juventud Sin Límite o Juventud Zacatecas Capital, en número de teléfono 78921, y es muy importante anunciar que se hará una audición los días 2, 3 y 4 de diciembre en el Polideportivo del Alma Obrera de esta ciudad capital. Es cuanto, diputada presidenta. Se cierra el registro. Le agradecemos su participación, diputada. El tema ha quedado debidamente registrado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Eugenia Flores Hernández con el tema violencia contra la mujer. Hasta por 10 minutos, diputada. Con su permiso. Sería maravilloso tener un mundo nuevo en donde no tendríamos que hablar de la violencia hacia las niñas y mujeres. Sería maravilloso que no tuviera que haber un día para hacer conciencia en este tema, y sería maravilloso que no tuviera que haber propuestas no nada más de un día, sino de 16 días de activismo. Pero bueno, desafortunadamente nos queda un trecho por lograr ese mundo nuevo donde ninguna niña, ninguna mujer sea violentada solamente por el hecho de ser mujeres. Y bueno, quiero iniciar porque se me hace muy importante que mis compañeros y compañeras diputadas lo conozcan y la gente que nos escucha por esta vía. ¿Por qué empezó a celebrarse el 25 de noviembre? Y quiero compartirles que cuando yo era más joven de lo que soy ahora, que sigo siendo joven, y empezamos a marchar el 25 de noviembre, a mí me decían que era por conmemorar a la lucha de las hermanas Mirabal, que eran esposas de unos activistas políticos en República Dominicana que un 25 de noviembre fueron asesinadas. Tuvo que pasar algunos años y leer sobre las hermanas Mirabal. Les recomiendo que lean, por ejemplo, el libro El tiempo de las mariposas, un libro maravilloso, y saber que no eran las esposas de, sino que ellas eran la cabeza de un movimiento llamado Mariposas, porque resulta que Trujillo, uno de los dictadores más sangrientos que ha tenido nuestro continente, era entre sus múltiples vicios que muchachita joven que veía, pues decía, vénganse para acá, la quiero en mi cuarto. Y entonces fue una de las causas por la que las mujeres se unieron a este movimiento de las mariposas, porque Trujillo era un ladrón, un corrupto, aliado con el gobierno norteamericano y además un vicioso y un depravado sexual que cuando le ofrece o le pide a Minerva que vaya a su casa
para darle sus favores sexuales y Minerva Mirabal se niega, es cuando empieza además el acoso contra la familia Mirabal, que ya lo había, porque claro, la familia Mirabal en pleno, papá, mamá, toda la familia, los esposos, los hijos, estaban en este movimiento de las mariposas. Y sí, un 25 de noviembre, estando presos los esposos de las Mirabal, ellas yendo de regreso de la cárcel, son asesinadas, su coche enviado al barranco, y eso sucedió un 25 de noviembre de 1960. Ese 25 de noviembre del 60, las hermanas Mirabal, torturadas y brutalmente asesinadas y echadas a un barranco junto con el chofer que las llevaba en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo. Estas hermanas Mirabal habían sido, repito, estas mujeres que habían sido ya apresadas y que por instancias de la OEA habían exigido, por presión de la OEA y de la Iglesia, habían sido liberadas previamente. Como había toda una mirada de la OEA y de las instituciones internacionales por lo que estaba ocurriendo en ese país llamado República Dominicana y lo que estaba ocurriendo con el dictador Trujillo, Trujillo tuvo que decidir que solamente para callar las voces, solamente asesinando a estas tres maravillosas mujeres, estas tres maravillosas mariposas. 20 años después, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, a propuesta de las dominicanas asistentes, se dijo: tiene que haber un Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tiene que haber un día en donde todo el continente americano y todo el mundo recordemos a las cientos, a las miles, a las millones de mujeres que han sido violentadas, perseguidas, asesinadas, desaparecidas por el hecho de ser mujeres que estamos en movimientos sociales, populares, por lograr un mundo mejor. Y bueno, el 25 de noviembre ahora se le ha dado un sesgo de hablar de la violencia y es importante que además conozcamos qué datos hay en Zacatecas. De acuerdo a los resultados de la encuesta nacional en hogares de 2011, en México 47% de las mujeres de 15 a más años ha sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja, si esposo, pareja, exesposo, expareja o novio durante su última relación. 4 de cada 10 mujeres en México han sido humilladas, menospreciadas, encerradas, les han destruido sus cosas o el hogar, vigiladas, amenazadas con irse, correrlas de la casa o quitarle a los hijos. De la violencia económica, 2 de cada 10 mujeres en México, o un poco más, el 24.5%, han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero. Les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero, bienes, terrenos, propiedades, etc. 14 de cada 100 mujeres en México, su pareja las ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar, agredido con un arma. 7 de cada 100 les han exigido o las han obligado a tener relaciones sexuales, sus propias parejas sin que ellas quieran, o les han obligado a hacer en prácticas sexuales que no les gustan. Desafortunadamente, compañeros y compañeras diputadas, y es otra cosa que hay que reflexionar, solo 2 de cada 10 mujeres que han vivido violencia en su relación se acercaron a una autoridad a pedir ayuda. De ellas, 32.6% lo hizo a un ministerio público para levantar una denuncia. Otra proporción importante recurrió al DIF y en menor medida a otras autoridades como la policía, la presidencia municipal, la delegación o los institutos estatales municipales de la mujer o en nuestro caso Secretaría de la Mujer. Muy grave que no se denuncie. ¿Y por qué no se denuncia? Pues no se denuncia, entre otras cosas, porque todavía culturalmente sigue pesando, y estos datos son muy importantes, que entre los principales motivos por lo que en el caso de las mujeres casadas o unidas no recurrieron a las autoridades, a la pregunta expresa, ¿usted sufrió violencia? ¿Fue a denunciar? Y cuando decían que no, ¿qué contestaban las mujeres? En el 73.8% de los casos, las mujeres veían como que era normal, como que era natural,
o como que decían, él puede ser que cambie. El 10% dijeron que era por vergüenza o para que su familia no se enterara. El 9.4% por sus hijos o porque la familia lo convenció de que cómo lo iba a denunciar. El 8% lo hizo por miedo. El 6% porque no sabía dónde podía ir a denunciar. Y el 4% porque no confían en las autoridades. ¿Qué tendremos que hacer en este estado para lograr que la violencia hacia las mujeres y las niñas sea perseguida y sea sancionada? ¿Qué tendremos que hacer para prevenirla? Para que desde temprana edad los niños y las niñas sepan que la violencia hacia las mujeres no es algo natural. Y no nada más pensar en la violencia en los hogares, que como hemos dicho es un problema gravísimo, que atenta contra la salud física y emocional de quien la sufre directamente y quien es testigo. Niños y niñas que ven que es golpeada la madre quedan marcados para toda la vida y serán violentadores o perpetradores de la violencia más adelante. También hay que hablar de la violencia en el ámbito comunitario, en el ámbito político, cuando dirigentes, periodistas, activistas sociales son encarceladas, son desaparecidas o son asesinadas, como en el caso de nuestra compañera Nadia Vera, asesinada en la Ciudad de México, que hasta que no se demuestre lo contrario por el gobernador de Veracruz, sigue siendo un crimen que no tiene castigo. Por eso, compañeros y compañeras, podríamos hablar mucho más, pero sí les quiero informar que la ONU, aceptando la propuesta del Movimiento Latinoamericano de Mujeres de tener un día de recordatorio y viendo que sigue siendo un problema gravísimo desde hace más de 30 años, decidió lanzar, y eso lo ha hecho sobre todo en los últimos años con más fuerza, 16 días de activismo contra la violencia de género. Es 16 días que empiezan mañana, 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la Violencia contra las Mujeres, y concluye el 10 de diciembre, que es el Día Internacional a favor de los derechos humanos. ¿Y por qué hacerlo así? Para vincular la violencia contra las mujeres y los derechos humanos de manera simbólica, así como enfatizar el hecho de que la violencia contra las mujeres constituye una violación de derechos humanos. Además, porque estos 16 días están marcados por 3 fechas muy importantes. Uno, el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. ¿Cuántas mujeres, al ser violadas por sus esposos, son contagiadas, mujeres casadas? El 3 de diciembre, que es el Día por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las mujeres discapacitadas son más violentadas aún, y las madres de las personas discapacitadas son abandonadas, perseguidas o violentadas por sus parejas. Es algo muy grave. Y en estos 16 días de activismo, repetiré, que empieza mañana y concluye el 10 de diciembre, tendremos que pintar nuestro estado de naranja, que es el color que la ONU nos propone, por eso es que esto y esto, y que no nada más vayamos con nuestra pulserita o nuestra gorrita o nuestra bufanda anaranjada, sino que digamos, yo me quiero comprometer a que en mi hogar, en mi comunidad, en mi estado, en mi país, la violencia sea erradicada, que haya políticas públicas y presupuestos reales, que dejemos de ver a la violencia como natural, y que además, hoy que ya se llevan su pulsera naranja, digamos, esto fue, entre otras cosas, gracias a que hubo mujeres tan valientes como Patria, Minerva y Teresa Mirabal. Que vivan las mariposas, que vivan todas las mujeres luchadoras por un mundo mejor, y que la violencia vaya siendo cosa del pasado. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. ¿Se abre el registro para hechos? Chávez García, diputada. Se cierra el registro. Diputada, para reconocerle que siempre trae usted a esta tribuna temas de reflexión relacionados precisamente con las mujeres, pero reconocerle además de que nos haga reflexionar que allá afuera en la práctica se vean reflejados, diputada,
porque entonces se quedarían pues en estas 4 paredes. Yo sé que usted, al igual que varias de las que estamos aquí, nos preocupamos verdaderamente de todas nuestras mujeres, sobre todo de las mujeres rurales, doctora, a las cuales en una buena parte de las ocasiones ni siquiera les llega la información de todos los derechos que tienen, de todas las instancias, de todas las dependencias a las que pueden acudir cuando desafortunadamente suceden estos casos. Decirle que vemos con tristeza y que vemos pues en varias ocasiones con impotencia, doctora, porque también no puede uno ir más allá de un ámbito familiar, cómo se siguen permitiendo estas conductas. Y además, quizá lo más preocupante, cómo se sigue dando esta educación a las niñas, a las niñas y niños, pues que es quizá lo más valioso con lo que tendremos que estar trabajando, porque posteriormente serán las ciudadanas y los ciudadanos de bien que nuestro Estado y nuestro país necesita. Y comentarle pues también, diputada, que mientras nuestras mujeres no tengan una independencia económica, eso hace pues que aguanten ahí, ¿no? En efecto, comentábamos que hay políticas transversales, hay programas encaminados a la mujer, pero todavía no se cristaliza. Yo lo viera así, diputada. En muchas de las ocasiones a la mamá, a la hermana solo se les pide la tarjeta del Proagro para ir a sacar el dinero o se le utiliza el nombre, pero de verdad la independencia económica todavía no ha llegado como debería ser en una igualdad entre hombres y mujeres. Reconocerle nuevamente, diputada, y agradecerle que traiga ese tema a reflexión este día. Bueno, gracias, presidenta de la mesa directiva. Quiero aprovechar entonces estos 3 minutos para invitar a mis compañeras diputadas del PRI, Erika, Xóchitl, Hilda, quien está ahora de presidenta, mi compañera del Morena, Soledad, y mi compañera del Verde y mi compañera Guadalupe. Quiero invitarlas a que Mara Muñoz, que es la responsable del Centro de Justicia, me pedía, no sé si también se los hizo a ustedes, pero yo me comprometí que como Comisión de Igualdad íbamos a hacer la invitación a todas las diputadas porque nos quería venir a presentar en qué iba el Centro de Justicia, lo que consiguió a nivel federal y lo que es necesario que este Poder Legislativo aprobemos en cuanto a la plantilla laboral. Y yo le dije que en estos días la Comisión de Igualdad las invitaría formalmente para que Mara venga. Esa es una primera tarea. Otra tarea es que desde hace como 2 años, octubre de 2013, el gobernador mandó unos cambios a la ley de acceso a una vida libre de violencia y eso podría utilizarse de forma de saber si hace falta en cambios o no en la ley. Los cambios que envió el señor gobernador, que están atorados en la comisión que preside el diputado José Haro, eran más bien de forma, cambiar en vez de Instituto de la Mujer que diga Secretaría, cambiar la instancia del sistema estatal contra la prevención, pero creo que habría que hacer la reflexión si hacen falta cambios a la ley o no, probablemente sí, adecuación a 6 años de su publicación. Más bien quiero compartirles a todos mis compañeros y compañeras diputadas que hace 2 años, y lo vamos a hacer en estos 16 días de activismo, yendo a diferentes plazas de Jerez, Guadalupe, Río Grande, Calera, Morelos, vamos a ir a preguntar qué conocen de la ley. Y hace 2 años que salimos a preguntar a las escuelas, de cada 100 estudiantes, 98% no sabían que existía una ley estatal de acceso a una vida libre de violencia. Entonces hay que mejorar la ley tal vez, o hay que estudiar las propuestas que nos mandó el gobernador, más otras que han surgido de otros grupos civiles, pero sobre todo hay que hacer una labor de reconocimiento. Esas son como 3 tareas: apoyar el Centro de Justicia, revisar la ley y difundirla y hacer los cambios en el Código Penal necesarios. De eso también nos quería venir a hablar Mara Muñoz y la procuradora. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputada. Se le agradece su participación y ha quedado debidamente registrado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Clicerio del Real
con el tema reconocimiento hasta por 5 minutos. Gracias, amiga diputada, presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, en mi pasada intervención en esta tribuna escuché con atención la participación para hechos de la compañía de diputados y algunos diputados, y me quedó grabado en la memoria las palabras de la diputada Lupita Medina Padilla, a quien agradezco, en el sentido de quien me había elaborado la aportación que hiciera y señalaba con conocimiento de causa que era de personal ajeno a esta legislatura. Y me puse a meditar sobre la importancia que tiene el personal de la legislatura, sin la cual mucho de nuestra labor no podría realizarse ni en convenciones, ni en tribuna, ni en la elaboración de iniciativas, de los dictámenes y de las intervenciones que tenemos como representantes populares. Eso me dio pie para solicitarles a todos y a todos, cada uno de nosotros, para que le hiciéramos el reconocimiento a todo el personal desde los puestos de vigilancia en las labores de intendencia, pasando por cada uno de los departamentos que atinadamente se coordinan desde la Secretaría General de esta legislatura. Si bien es cierto que tenemos asesores o auxiliares a nuestro cargo, también lo es de que todos y cada uno de nosotros contamos con el valioso apoyo del personal de la legislatura, que tiene toda una carrera de servicio y que a través de los años ha adquirido capacidad, experiencia para el desempeño de su trabajo profesional. Tenemos personal desde la Dirección de Administración y Finanzas, con las unidades administrativas que se encargan de la ejecución de las tareas que permiten el desarrollo de las funciones legislativas, administrativas y financieras de la legislatura del Estado. Son unidades dependientes de los órganos de gobierno. La Dirección de Apoyo Parlamentario, sustantiva para cumplir con el protocolo, conducción de sesiones, levantamiento de actas y compilación del diario de los debates. La Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, encargadas de asesoría técnica a las comisiones legislativas en materia de iniciativas, dictámenes y expedición de leyes, decretos o acuerdos, así como asistir a la instancia que tiene la representación jurídica de la Asamblea en los asuntos jurisdiccionales en los que esta intervenga, y la Dirección de Administración y Finanzas apoyará las funciones relativas al desarrollo de la actividad administrativa interna de la legislatura, bajo la supervisión y lineamientos que señale la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas. Coordinación de Comunicación Social y la Unidad Descentralizada de Información Digitalizada, sin las cuales no tendríamos la oportunidad que los ciudadanos interesados sigan las sesiones en vivo que se transmiten a través del portal de la legislatura. Todo el personal que con amplia experiencia, con capacitación permanente, son la parte fundamental para que nuestra actuación trascienda y sobre todo para que la sociedad zacatecana disponga de las herramientas legales como una forma armónica de convivencia para impulsar su desarrollo para el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños. Eso es lo que quería expresarles y sobre todo hacer honor a quien honor merece, a todo este personal que con la labor callada, entregada y profesional nos permite a los diputados cumplir con nuestra labor de la mejor forma posible y para estar a la altura de las circunstancias que nos exige Zacatecas. Enhorabuena, señoras y señores trabajadores, por años han brindado su sabiduría, su experiencia, por el bien de la legislatura que han visto pasar y por muchos diputados que han visto pasar. Algunos les dejaremos buenos recuerdos, otros quizá no tantos. Y en los que han colaborado para entregar los mejores productos legislativos a la sociedad zacatecana. La unidad de enlace, quiero aprovechar a la licenciada Longoria, Diego, a la de Cultura, a la doctora Marlene, al licenciado Carlos de Ávila, a la licenciada Sandra Carrillo y Perlita, al licenciado Cristóbal, licenciado Nemesio, licenciada Emma Leticia y a nuestro buen amigo Flavio Vidales. Ellos forman parte de un staff que afortunadamente siempre nos están asesorando y me hizo reflexionar sobre lo que es una institución. La institución la forman personas como muchos de estos trabajadores que están aquí y que les dan ese toque especial para que sigan funcionando y para que sean parte fundamental. Nosotros podemos llegar y irnos, pero estas instituciones siguen fortaleciéndose. Enhorabuena, felicidades, y era algo que quería comentarles. Y teniendo un poco de tiempo, aprovecho, el fin de semana tuvimos una visita muy interesante del doctor Luis Carlos Ugalde, donde él hacía algunos aspectos importantes, y aquí los he escuchado mucho, del tema del recurso. Y él decía que México ha estado como una especie de borrachera, porque había recursos suficientes casi para todo. Dice, entonces esto es como una fiesta. Cuando hay mucho tequila, pues normalmente no nos vamos, y si tenemos que quitar la fiesta a las 2 de la mañana,
Normalmente no lo hacemos, nos pasamos hasta las 4 donde se complica más y a veces a las 6 donde ya llega la policía. Creo que a México le ha pasado esa borrachera, nos explicaba muy bien y creo que nosotros la seguimos viviendo. Ojalá él hacía, qué bueno que hay menos presupuesto, dice, porque tendremos que hacer las cosas mejor y tendremos que ser mucho más eficientes y más eficaces en lo que hacemos en nuestras diferentes actividades. Y va el tema para también hacer el análisis dentro de nuestra legislatura que nos tocó muy honrosamente estar en estos momentos. Muchas gracias. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, señor diputado. Para hechos, Cervantes ¿Se abre González Mario. el registro para hechos? Diputado Mario, ¿alguien más? Flores Hernández. ¿Alguien más? Se cierra el registro para hechos y tiene el uso de la voz el diputado Mario Cervantes hasta por 3 minutos. Sí, gracias. Nada más decirle al diputado en tribuna, pues, que felicidades por este tema y que todos los legisladores reconocemos el trabajo de todas y todos los trabajadores de aquí de este Congreso local y que siempre lo hemos reconocido. Bueno, en lo particular siempre les he reconocido el trabajo y he tratado de convivir con todos ellos, con la mayoría, así atiendan a los del PRD, al PRI, a cualquier partido político. Yo los admiro mucho, a toda la gente que está en trabajando en este poder legislativo, en cada una de las áreas, y que qué bueno que también dice que no más dinero, ¿verdad? Porque si no vamos a seguir con la borrachera. Qué bueno que no se apruebe el presupuesto, o sea, el empréstito, que no se apruebe el empréstito, si no, imagínense el borracherón que se van a poner nuestros amigos. Entonces, qué bueno que lo diga aquí en tribuna para que usted tampoco lo apruebe. Muchas gracias. Gracias, diputado Mario. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Eugenia Flores. Bueno, quiero reconocer que el diputado Clicerio del Real nos invite a hacer una reflexión sobre los colaboradores, trabajadores y trabajadoras de este Poder Legislativo, y quiero felicitarlo. Quiero decirles que ayer que estaba organizando con la gente que está conmigo sobre los que íbamos a hacer en los 16 días de activismo y a dónde nos vamos a ir y si vamos a poner un módulo de orientación sobre esto de la violencia y a qué instituciones ir, una colaboradora, una trabajadora del Poder Legislativo que colabora en el grupo parlamentario del PRI, yo le pedí hace rato si me autorizaba a decir su nombre y dijo, claro, lo puede decir, Alejandra Gil, pero diga que todos los diputados del PRI me han estado apoyando y gracias por su oído. Estuvo un mes hospitalizada porque su esposo llegó borracho y la golpeó. Y entonces no es la señora de la Colonia Popular o la señora del semidesierto, es la profesionista que colabora aquí en el Congreso, que llega después de un mes, que estuvo en hospitales, todavía llega con su collarín y que le dije, voy a hablar del tema. Me dijo, sí, claro, hable y puede decir mi nombre, aunque yo ahorita tengo que ir al doctor. Es muy importante que lo señalemos. Igual que cuando yo he traído aquí en mis propuestas he dicho que tiene que crearse la unidad de género, que ya se creó y que le tenemos que dar presupuesto porque tenemos que apoyar a nuestras compañeras trabajadoras a que sufran violencia en su casa o sufran acoso laboral o sexual aquí, tienen que tener un espacio de atención, orientación y apoyo psicológico. ¿Es cuánto? Gracias, diputada Flores. Tiene el uso de la voz el diputado en tribuna, Clicerio del Real, si así lo considera. Muchas gracias. Agradecer la participación del diputado Mario Cervantes y la diputada Eugenia. Muchísimas gracias. Y comentarles podemos tener muchas diferencias y es bueno si las canalizamos y las vemos por bien. Siempre de mi parte y yo creo que de todos el respeto para muchos. El tema de la violencia que habla muy bien la doctora y que lo maneja muy bien, creo que es un tema que nos sigue lastimando en esta sociedad.
lamentablemente en todos los niveles, desde el nivel de la niñez misma, que se sigue castigando con golpes a los pequeños, hasta los grandes, que eso es lo que aprendimos cuando nos tocó vivirla y que no hemos tenido la capacidad para superarla. Y por otro lado, el tema de la violencia, yo también la veo y la juzgo desde el hecho de levantar injurios, de insultos verbales, de estar acusando sin los elementos necesarios. Creo que este es otro tema de violencia que normalmente somos muy dados a hacer aquí. Ojalá que cambiemos nuestra cultura. Hace ratito escuchaba el tema de los maestros, que la lucha de clases, pues ojalá que la lucha fuera en clases, ¿verdad? Que nos metiéramos como lo hacen los japoneses. Nos gusta a veces mucho llamar lo que hacen otros lugares y lo que dejamos de hacer. Ellos normalmente una huelga la hacen trabajando más y nosotros generalmente tenemos todas las excusas para no hacerlo. Yo por eso quiero felicitar, y en el tema del empréstito, bueno, pues ahí hay elementos necesarios para un buen debate, que yo lamento que no estuvieran el día que estuvo el secretario. De eso se trata, pues se trata de proponer y de ver si hay otras salidas y otras alternativas. Ahí me gustaría escucharlo. Yo felicito a quienes hacen propuestas, que encuentran la salida, el cómo sí. Yo normalmente soy de las personas que me gusta el buscar el cómo sí y no el no, pues el no ya está, o el no ya lo tienen en la mente, o hay muchos que por no, siempre desde que nacieron es no. Entonces a mí me gusta siempre el sí o el cómo sí, y hacia allá los invitaría antes de hacer cualquier otro tipo de adjudicaciones, y normalmente pues muchos traemos borrachera permanente y otros normalmente es nuestro estado normal. Muchas gracias. Sería cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se le agradece su participación y por supuesto que nos unimos a la felicitación que hace para los compañeros de este Congreso. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Juan Carlos Regis con el tema informe, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, señor diputado. Compañeras y compañeros diputados. El día 31 de agosto del presente año, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución ante las acciones de inconstitucionalidad 36/2015 y sus acumuladas 37, 40 y 41/2015, promovidas por un grupo de diputados locales de Zacatecas y por los partidos políticos PRD y Morena, en contra de los diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, decreto número 383, publicado el 6 de junio del 2015 en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. El engrose de esta sentencia fue recibido el pasado 10 de noviembre en la Oficialía de Partes de este Poder Legislativo. En atención a dicha sentencia, los integrantes de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, a convocatoria de su presidente, el diputado Femat Bañuelos, nos reunimos el día de ayer, 23 de noviembre, a efecto de conocer detalles de su contenido y dar cumplimiento a lo mandatado por el alto tribunal de nuestro país. Y consideramos oportuno pues hacerlo del conocimiento del Pleno, pues para quien esté enterado de profundizar en este asunto, pues se cuenta con la sentencia, la copia, si así lo determina. Se trata, como muchos de ustedes ya lo saben, esencialmente de 6 temas que fueron objeto de las acciones de inconstitucionalidad. 1, validez de la nueva geografía electoral. 2, paridad horizontal y vertical. 3, reglas para la asignación de diputados plurinominales. 4, partidos políticos de nueva creación y las coaliciones electorales. 5, atribuciones exclusivas del INE en el proceso electoral local. Y 6, regulación del derecho de réplica. Del estudio hecho por la Corte Suprema del país, resultó la invalidez de los artículos 25 en sus fracciones segunda y tercera y del numeral primero del artículo 117, ambos de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Asimismo, se declaró judicialmente
que los otros temas de la controversia subsisten en sus términos y resultaron alineados con el espíritu de la Carta Magna de nuestro país. Lo anterior se resume y refleja de la siguiente manera. 1. Que la distritación nueva para el Estado de Zacatecas fue hecha por la autoridad legalmente competente para hacerlo, es decir, por el INE. Por tanto, la nueva geografía electoral es válida. Segundo, el tema de la paridad de género está adecuadamente regulada en la ley electoral, por lo que solo habrá de reflejarse paridad vertical en las elecciones de diputados y ayuntamientos, no así la paridad horizontal, que era un tema que pues aquí se estuvo comentando mucho. Tercero, derivado de la sentencia que se atiende de esta legislatura, debe hacer ajustes a la ley electoral en los apartados referentes a los límites porcentuales de asignación de diputados por el principio de representación proporcional y eliminar la sobrerepresentación que estableció esta ley, beneficiando al partido que obtenga el mayor número de votos en la elección. Aquí había un 8% de sobrerepresentación y es algo que se va a modificar y que tenemos un plazo hasta el 15 de diciembre. La facultad del INE, cuarto, para atender actividades propias del proceso electoral como la capacitación electoral, ubicación de casillas y designación de funcionarios de mesas directivas, así como la posibilidad de que el Estado regule el derecho de réplica en medios de comunicación diferentes a la radio y televisión, ha quedado considerados como dispositivos jurídicos válidos. En función de lo anterior, debemos resaltar que, no obstante, que el Alto Tribunal de México no consideró correcto garantizar en la Ley de Igualdad de Condiciones para que las mujeres accedan a candidaturas en al menos la mitad de los ayuntamientos de Zacatecas, encabezando la planilla de candidatos, los partidos políticos siguen obligados a procurar la igualdad de derechos para mujeres y hombres, a participar en política y mostrar voluntad democrática, haciendo esfuerzos para que las mujeres lo representen en 29 de la totalidad de los municipios de nuestro estado. Por otra parte, por el contenido de la resolución que se refiere, quedó de manifiesto que la intentona de querer bloquear coaliciones desde el ámbito local o por intereses políticos partidistas o de élite se encuentra fuera de nuestra posibilidad legislativa por tratarse, como lo reitera la sentencia, de una facultad de competencia exclusiva de la Federación. Compañeras y compañeros diputados, como se dijo desde el tiempo de la interposición de las acciones de inconstitucionalidad, que habríamos de sujetarnos a lo resuelto por la Suprema Corte, hoy debemos caminar en ese sentido y ajustarnos a lo ordenado en la resolución de este tribunal. Los candidatos y partidos deben ir en una contienda equitativa e imparcial. Las autoridades electorales deben ser moderadas en su actuar y no pronunciarse a priori ante los conflictos electorales que se presenten. Su deber es cumplir la ley y garantizar la libertad ciudadana en la emisión de cada sufragio. Es oportuno mencionar que el Consejo General del IES deberá emitir normas reglamentarias referidas a la réplica en medios de comunicación, excluyendo a los que corresponde regular al ámbito federal en términos de la multicitada sentencia. No me resta sino culminar a todas y a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, para que seamos garantes de la legalidad en este proceso electoral que transcurre. También invitarles para que de forma congruente, puntual y apegados a la sentencia de la Corte, procedamos en tiempo y forma a llevar a cabo las modificaciones necesarias a la ley electoral a fin de evitar excesos en la representación del partido que obtenga el mayor número de votos, condición que habrá de garantizar equidad a todos y cada uno de los institutos políticos y candidatos participantes en el proceso. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Se abre el registro para hechos. Si algún diputado desea inscribirse, se cierra. Se le agradece su participación. Quiero decir algo. Ay, Se registra, diputada, sí, por favor. Figueroa Rangel José Luis también. Se cierra el registro para hechos
y tiene el uso de la voz la diputada Eugenia Flores, hasta por 3 minutos. Bueno, quiero reconocer al diputado Juan Carlos Regis y a la Comisión de Asuntos Electorales, él como integrante de esa comisión que preside el diputado Femat, nos hagan una información precisa. Cuando yo como parte integrante del grupo de diputados y diputadas presentamos este recurso de inconstitucionalidad, fue sobre todo con el espíritu de modificar lo que todavía le faltaba a la ley electoral para avanzar a este Estado democrático, participativo y de derecho al que aspiramos. Yo en lo particular, el día que aquí votamos la ley electoral, presenté una reserva para que la paridad quedara mucho más explícita con la palabra. Pugnaremos por la paridad horizontal y vertical, no nada más decir que habrá la búsqueda de la paridad. Y eso porque en nuestro estado es completamente incongruente que de 58 municipios solamente uno sea gobernado por una mujer. Si somos más del 50% en este estado, pugnar porque para el bienio 2016-2018 tengamos por lo menos 29 presidentas municipales, es algo que todas las mujeres y todos los hombres con aspiraciones democráticas y paritarias debemos de buscar. Las mujeres han demostrado que luchamos y trabajamos y gobernamos bien, con menor corrupción, con más apoyo a los derechos de los niños, las niñas y las personas de grupos vulnerables. Entonces, bueno, aunque en este punto la Corte dijo no hace falta poner la palabra horizontal, creemos que los partidos ya estamos haciendo lo conducente para lograr que haya el 50% de candidaturas y que lograr, en mi caso como perredista, lo he dicho a mis compañeras diputadas, a mis compañeras del PRD, no nada más hay que pugnar porque haya 50% de candidatas, sino porque hay elecciones limpias, como dijiste Juan Carlos Regis, y sean candidatas triunfadoras. Y eso solo lo vamos a hacer con elecciones limpias, con no sobrerepresentación y por un compromiso real de este Poder Legislativo para que el proceso electoral que ya inició desde hace unas semanas, pues sea, a diferencia de los últimos que hemos tenido aquí en el Estado, si podamos tener procesos electorales con limpieza. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado José Luis Figueroa. Gracias, diputada presidenta. Bueno, yo para reconocerle al diputado Juan Carlos Regis, que es parte de los diputados y diputadas que impulsamos esta controversia constitucional, por rendir la información el día de hoy a este Poder Legislativo y sumarme a la petición que hizo la diputada Eugenia hacia el diputado Alfredo Femat para que en lo más inmediato sí pudiéramos tener el informe todos los diputados y diputadas. Yo lo conozco, pero me parece que el Poder lo debe de conocer, porque tendrán los partidos políticos, pero también la propia sociedad del pueblo, la posibilidad de una representación más equilibrada en la 62 legislatura. Se elimina el artículo 25 y entonces nos obliga a aplicar una fórmula distinta en los RP, ni menos representación ni más representación, y entonces la posibilidad de que haya más debate en la representación política que vayan a alcanzar los partidos políticos. Y esto no únicamente será para Zacatecas, será una medida de impacto nacional. Y entonces me parece que el tema de las argucias y de otro tipo de cosas que los gobernantes en turnos, hablemos aquí de cualquier partido político, sea de derecha o de izquierda, pues no ha sido un buen ejercicio para el Poder Legislativo en la pérdida de independencia y de soberanía. Me parece que entonces hoy todos los diputados y diputadas, independientemente de fuimos o no promoventes de esta controversia constitucional, debemos de sentirnos muy satisfechos porque tendremos la posibilidad de heredar un equilibrio de poder más confiable para la ciudadanía por quienes aquí representan la voz del pueblo.
diputados y diputadas. Y quiero también darles a conocer que es una determinación, independientemente de las resoluciones sobre el asunto de paridad del partido Morena, y que en Zacatecas se impulsará la mitad de candidaturas de mujeres y la mitad de candidaturas de hombres, que es una definición muy contundente y que ojalá también todos los partidos políticos la asuman en un asunto de darle a la mujer la participación que se requiere tener en la vida política y pública en nuestro estado y en este poder legislativo y en los ayuntamientos. Entonces, me parece que para Zacatecas es una gran oportunidad para los partidos políticos para que yo no me caso con la idea esta de que tengamos que repartir el 50% para las mujeres y 50% para los hombres. Yo creo en la capacidad de las mujeres y creo en la capacidad de los hombres y que se reconozca esa gran capacidad. Pero bueno, ya nuestro partido político tomó la determinación de que sí impulsará la mitad de candidaturas en los ayuntamientos para mujeres, la mitad de los distritos para mujeres, y estaremos viendo quién encabeza la candidatura a la gobernatura, pero ya estamos nosotros con esa decisión muy contundente en el partido Morena. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la voz el diputado en tribuna, si así lo desea, hasta por 3 minutos. Gracias. Bueno, pues agradecer sus comentarios y bueno, pues algo que tenemos que resaltar de este tema, pues es ese, el tema de la sobrerepresentación, que incluso a nosotros nos genera cierta duda y sospecha, porque cuando se estuvo discutiendo esta ley, pues como que los argumentos era para que esto se fuera con la representación pura y eliminar el tema de la cláusula que le llamaban de gobernabilidad, de hasta sobre representarse hasta un 8%, y bueno, pues así se fue. No sabemos si con toda la intención o de manera velada, y bueno, pues qué bueno que a nivel federal se retoma este tema y bueno, pues queda ya, nos obliga a que corrijamos ese término. Y bueno, en tema de la paridad horizontal, algunos de los argumentos eran, pues, dice, es que si pasamos esto en Zacatecas, pues son cerca de 13 estados donde se va a elegir gobernador y tendría que ser el mismo criterio, mitad de gobernadoras y mitad de gobernadores. Entonces, bueno, pues ese ejercicio sirvió para conocer la opinión de la Suprema Corte. Entonces, pues queda en la cancha de los partidos esa decisión. En el PRD ya está el 50% de hombres o mujeres, entonces pues ya es un ejercicio interno. Gracias por su atención. Gracias, señor diputado. Se le agradece y su participación ha quedado debidamente registrada. El último orador de esta tarde es el diputado José Guadalupe, con su tema voto migrante, hasta por 5 minutos, diputado. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, señor diputado. La pasada sesión ordinaria llevada a cabo en este mismo recinto, aprobamos una iniciativa presentada por su servidor, misma que fue aprobada por la unanimidad de asignarle recursos al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a fin de que implementara el voto de los zacatecanos en el extranjero. Compañeras y compañeros diputados, les agradezco enormemente este apoyo. Sin embargo, hace unos minutos, en conferencia de prensa del presidente del Instituto Electoral del Estado y de la delegada del INE en Zacatecas, anunciaron que la modalidad para que los zacatecanos sufragien en el exterior será a través del voto postal. Quiero comentarles que en mi carácter de diputado y representante de los migrantes no estoy de acuerdo con esta determinación. ¿Por qué? Bajo la modalidad del voto postal es histórico de la participación de las elecciones federales. Ha sido muy bajo
no porque los migrantes no queramos participar, sino porque la forma tan burocrática e ineficiente de esta forma, en el 2006 solo participaron 111,000 personas. En la elección del 2012, 40,737 votaron. Ni uno por el ciento de los 10 millones de los electores que potencialmente se encuentran en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Yo pregunto, ¿le tienen miedo a la votación migrante? ¿Tienen miedo a que los electores migrantes seamos el fiel de la balanza en las votaciones? ¿Por qué aprobar un método de voto postal tan anticuado e ineficiente que ya ha demostrado que no sirve? Que quede claro, el derecho constitucional de votar ya tenemos los migrantes y el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento total, no parcial, de este derecho. Vamos a dar la lucha por insistirle al Instituto Nacional, al Instituto del Estado de Zacatecas, que utilice otro método de votación. Ya tienen los instrumentos legales tanto en lo constitucional como en la ley electoral. Ya tienen también la garantía que les vamos a aprobar recursos. ¿Qué necesitan? Nos obligan a pensar que las decisiones están tomando a otros actores políticos que están bloqueando a los migrantes. Y si así es, digamos con claridad quiénes son, pero al ir también a convencerlos, ¿por qué no se vale que después de una lucha de 24 años se venga al traste aprobando un método de votación antiguo? Lo único que origina es desaliento la participación de los migrantes en las votaciones. Compañeras y compañeros diputados, no se vale, es injusto. Ante este pleno, ante esta decisión de todos ustedes y la defensa de todos los migrantes, los zacatecanos que vivimos en Estados Unidos, solo queremos nuestros derechos iguales que lo tienen cualquier ciudadano zacatecano. O sea, estamos hablando de que yo le pido desde esta tribuna a todos los migrantes que se manifiesten desde Estados Unidos en las sedes consulares de que no les queremos dar ese derecho constitucional como se debe, que se luche, que se manifiesten, que el Instituto Electoral del Estado y el Instituto Electoral Nacional nos garantice ese derecho, porque ya no hay razones por qué no exigirlo. Así es de que desde esta tribuna les mando un saludo a todos los migrantes, que defendamos nuestro derecho, y a ustedes, diputadas y diputados. Hace unos minutos ha declarado el presidente del Instituto Electoral del Estado que no habrá el derecho de votar vía electrónico, solo postal. Eso quiere decir que va a ser un fracaso que nosotros podamos votar desde el exterior. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Para hechos, Hurtado Bueno Rafael. Se abre el registro para hechos. ¿Alguien más? Registro Dame. Se cierra el registro para hechos y tiene el uso de la voz el diputado Rafael Hurtado Bueno, hasta por 3 minutos. Sí, muchas gracias. Adelante. Sí, solamente para coincidir con el diputado en tribuna en este proyecto del voto de los zacatecanos en el extranjero. Se ha estado hablando mucho de este tema
Pero la verdad es que nos vinimos dando cuenta de que realmente no hay mucho interés de que así sea. Se aprobó que se podía votar, pero no se le puso por supuesto. Está terminándose el tiempo, no hay difusión en Estados Unidos de parte del IES ni del INE. Nosotros como migrantes lo hemos estado haciendo en los consulados, por las redes sociales y en nuestras federaciones en Estados Unidos. Mas, sin embargo, nos damos cuenta de que no se les ha dado la herramienta a los migrantes para votar. Hay mucha necesidad de actas de nacimiento para poder tener su tarjeta de elector. Se dice que se van a suscribir para el voto, pero ¿cómo se suscriben si no tienen su tarjeta de elector? Entonces realmente pues no veo cómo, por ejemplo, vamos a esperar que haya una gran influencia de votantes si no tienen las herramientas para hacerlo. Además, esto que acaba de pasar ahora también es otra controversia. Si ya, como lo decía el diputado en tribuna, si ya hemos visto el fracaso que hubo en esos años que se votó por el correo normal, vamos diciendo, teniendo ahora las herramientas, el internet, que es más seguro, es más rápido, y todas aquellas personas que no tienen acceso o no saben mover el internet, pues tienen quien lo haga, sus hijos, sus parientes o gente personal que supuestamente vamos a tener apoyando esto. Así que, pues como decía el diputado en tribuna, tenemos que seguir trabajando y luchando para que esto se dé hasta donde se pueda. Y si no es así, de cualquier manera seguiremos trabajando para que las próximas sí podamos hacer realmente lo que tenemos, el poder que tenemos con ejercer como voto en el extranjero. Es cuanto. Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Juan Carlos Regis Adame. Bueno, pues comentar que es muy lamentable, ¿verdad?, las declaraciones que hemos escuchado a través del diputado José Guadalupe. Entendemos que si no hay voluntad política para generarle los medios a las instancias electorales, bueno, pues ellos van a hacer únicamente lo que esté financieramente a su alcance. Y bueno, queremos referirnos a esa voluntad política porque cada que se visita a los paisanos en Estados Unidos, pues tal parece que nos queremos desgarrar las vestiduras por ese sector de la población que por necesidades económicas principalmente están allá. Y bueno, lo real es que no se les generan esas condiciones. Y eso pues es muy lamentable. Yo recuerdo que ellos han estado luchando porque también se promueva una sexta circunscripción para poder participar en el voto federal para elecciones federales y que bueno, pues sean considerados también como parte del Congreso Federal. No ha transitado a nivel federal y bueno, pues lamentable que este gobernador que recientemente le acaban de dar su reconocimiento, pues les pague con el total desprecio de no generar esas condiciones para que se pueda facilitar el derecho a votar desde donde están. Entonces, pues lamentable y bueno, solidarizarnos con nuestros compañeros que están por allá y con el diputado en tribuna. Es cuanto. Gracias, señor diputado. Tiene ahora el uso de la voz, y si lo desea, el diputado en tribuna, José Guadalupe Hernández. Gracias, diputada presidenta. Bueno, pues agradecer su comentario del compañero diputado migrante Rafael Hurtado y del compañero diputado Regis Adame. Es en el gobierno de Vicente Fox, fui uno de los primeros que pertenecía a la Comisión de Asuntos Políticos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y fue una lucha
difícil, una lucha muy, en aquellos entonces había el señor Diego Fernández de Ceballos, y otros legisladores, tanto del Senado como de la Cámara Alta, donde exigíamos nuestros derechos y solo se dio vía postal, pero ustedes se dieron cuenta la votación vía postal. ¿Por qué decimos que es difícil vía postal? Porque no tienen el tiempo necesario, todos trabajamos en Estados Unidos en diferentes horarios, las líneas para entrar al consulado a cualquier asunto es de tardar un día, entonces no van a dejar un día de trabajar para estas circunstancias, y creo que es injusto, no se vale que ya les dimos todas las herramientas que se necesitan. Nuestros compañeros diputados, pues ustedes saben, su servidor ha sido un luchador a causa de los derechos políticos de los migrantes, junto con el compañero Rafael Hurtado, pero hace unos minutos sus declaraciones de estas gentes del Instituto Electoral del Estado y el INE, pues realmente parece que no quieren poner de su parte. Entonces, ya los migrantes se andan poniendo en las avenidas, en los lugares públicos, pidiendo el derecho al voto para que se vayan a registrar, pero el bloquear la vía electrónica, pues nos están quitando, ahora sí que el 80% de la población puede ir a votar de una forma, no pueden ir a los consulados, entonces sus horarios de trabajo son difíciles. Yo no sé cuál es el miedo, pero tampoco no están reconociendo que son ciudadanos zacatecanos o ciudadanos mexicanos con todos los derechos que tienen sobre cualquier ciudadano igual. Entonces, estamos discriminando. Yo creo que sí, vuelvo a repetir, ojalá que desde esta tribuna y estén ahorita mirándonos a través del internet, pues que se manifiesten en nuestros consulados y se manifiesten en los lugares públicos de que estamos en desacuerdo en que se nos quite ese derecho de votar vía electrónico. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Se le agradece su participación y ha quedado debidamente registrado su tema. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el próximo día jueves 26 del mes y año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias y buenas tardes.